Muy buenas tardes, encantado de estar de nuevo con ustedes aquí en nuestra sección de preguntas y respuestas por @VNPress. Hoy estamos transmitiendo por todas las plataformas digitales. Puedes conectarte, enviar tus preguntas y vamos a tratar de hacer un ping-pong con algunas respuestas principales de las inquietudes de la audiencia. Sin embargo, yo quería arrancar con una encuesta que hemos colocado básicamente en nuestra página de Twitter, @BNPress, que es, la pregunta es, ¿usted cree que el gobierno revolucionario puede frenar la devaluación del bolívar que se ha desatado en los últimos días? La respuesta para 1033 votos es 96% no, 4% sí. Eso básicamente nos muestra una clara percepción de los venezolanos, prácticamente total, incluso independientemente de sus tendencias políticas. Lo que estamos viendo básicamente es la percepción de que este proceso cambiario está absolutamente desbordado, que va a ser muy difícil para el gobierno tratar de controlar ese proceso en Venezuela en breve. Y por lo tanto es muy probable que según la población siga una percepción negativa que impacte aún más las decisiones de compra de divisas. De manera que mientras haya bolívares en el mercado, es decir, mientras tú tengas bolívares circulando en el mercado, la percepción es que no hay forma de que el gobierno pueda controlar ese proceso cambiario y por lo tanto va a atacar la compra con cualquier bolívar existente, lo cual por supuesto presiona la demanda de divisas e incrementa el valor del dólar en el mercado. Es decir, una gran presión de demanda que impacta la devaluación del tipo de cambio. Sin embargo, la pregunta para mí importante es, este fenómeno que está ocurriendo en estas últimas semanas con una fortísima devaluación del tipo de cambio, es un fenómeno que debemos esperar se mantenga a este ritmo de crecimiento en los próximos días, semanas o meses. Ahí está la gran incertidumbre. Si nosotros lo quisiéramos ver en el largo plazo, la respuesta es no hay nada que nos haga o nos permita ser optimistas sobre la posibilidad de que el gobierno pueda estabilizar el tipo de cambio en el tiempo y que ese tipo de cambio se mantenga relativamente estable en el futuro. ¿Por qué? Bueno, porque ¿a qué se debe la inestabilidad en el tipo de cambio? ¿Por qué la moneda se devalúa? ¿Por qué se devalúa el bolívar? Porque al final de cuentas la moneda que está teniendo problemas es el bolívar, no es el dólar. Es el bolívar el que pierde valor. No es que el dólar gane valor, es el bolívar que pierde valor y necesitas pagar más bolívares por cada dólar. Esa es la razón de la devaluación. ¿Y por qué el bolívar pierde valor? El bolívar pierde valor porque no hay confianza en él. ¿Y por qué no hay confianza en él? Porque no hay confianza en las autoridades monetarias, porque no hay confianza en el gobierno venezolano y su capacidad para rescatar los equilibrios económicos del país. Y si no hay, entonces, confianza en el rescate de los equilibrios económicos del país, entonces, ¿qué ocurre? Que los tenedores de bolívares, el bolívar se convierte en algo así como una papa caliente, que no quieren bolívares y lo que quieren es canjear todos los bolívares que tengan por moneda extranjera, llámese dólar, euro, peso colombiano. Es decir, quieren divisas para proteger su patrimonio. Ahora, esa es la teoría y en el largo plazo nada de lo que está haciendo el gobierno en este momento rescata la confianza. No es verdad que el gobierno no está haciendo nada. El gobierno sí está tomando algunas decisiones en materia económica, algunas de las cuales, por cierto, nosotros le hemos recomendado hacer al gobierno venezolano durante años. El mercado, los economistas, los empresarios,
los analistas internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, todos le hemos recomendado al gobierno venezolano para rescatar equilibrios cuando estábamos en la etapa de recomendaciones en el pasado. Le habíamos recomendado varias cosas fundamentales para rescatar ese equilibrio económico. El primero era la apertura cambiaria. Sí, había que abrir el mercado cambiario para permitir, si bien es cierto que en la primera etapa la moneda se podía devaluar reflejando su libertad, la verdad es que eso era más o menos como llegar unos escalones arriba, y una vez que pisabas el escalón correcto, la economía se reestabilizaba. Era indispensable que el gobierno abriera el mercado cambiario para rescatar la confianza en el tipo de cambio, la confianza en la moneda, la confianza en la economía. El gobierno se negó permanentemente a hacerlo. Y al no hacerlo, ¿qué hizo? Bueno, un tipo de cambio fijo oficial que al final de cuentas no servía para nada, que no servía sino para fijar un precio con el cual el gobierno entregaba divisas oficiales baratas que se pulverizaban en el sistema y que además alimentaban todo un sistema de corrupción, no solamente corrupción pública, no solamente la corrupción de los actores del Estado que podían manipular ese tipo de cambio, también corrupción privada. Es verdad que muchas empresas que recibieron dólares baratos lo convirtieron en dólares caros, en dólares en el mercado negro. Es verdad que muchas empresas compraron barato mercancías y las vendieron caras. Ahora, ¿de quién es el problema? ¿Quién es el responsable de esos actos? Por supuesto que había actos de especulación, robo, prácticamente robo a mano armada, prácticamente, sobre las divisas entregadas oficialmente. Pero ¿quién es el culpable? El que entregaba las divisas a un precio que era absolutamente absurdo y que, por supuesto, generaba grandes distorsiones en el mercado. Porque eso no pasa en Colombia, ni en Perú, incluso no pasa ni siquiera en Bolivia, que tiene una afiliación importante ideológica con el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque ningún gobierno se le podía ocurrir entregar divisas a un precio que era absolutamente ridículo, que no representaba su real valor y que por lo tanto estimulaba actos de corrupción financiera en el sistema. Yo no estoy exonerando a quienes hicieron la corrupción financiera. Lo que estoy diciendo es que la responsabilidad es de aquel que estaba entregando divisas baratas, de aquel que pulverizó los dólares del Estado, del país, entregando unas divisas regaladas a un mercado que obviamente no lo transmitía a la población más pobre. Y entonces, ¿qué pasó? Que mataste, acabaste con las reservas internacionales del país y destruiste el mercado. Pero además creaste un mercado paralelo muy superior donde se hacían operaciones ilegales. Operaciones ilegales en un mercado de muy poca profundidad. ¿Qué significa poca profundidad en términos económicos financieros? Significa que era un mercado muy pequeño. En realidad, las grandes transacciones seguían siendo muy pequeñas en función del total de la operación del país. Y esas operaciones pequeñas, al tener poca profundidad, lo que quieren decir es que cualquier pequeña cosa que ocurriera ahí, en ese mercado, un incremento de demanda especial, una oferta de dólares que ocurría por una eventualidad, alguna empresa petrolera que colocaba dinero en el mercado, o PDVSA comprando divisas para poder operar. Es decir, cualquiera de esas operaciones en el mercado paralelo volvía loco el mercado negro, volvía loco el tipo de cambio negro, en devaluaciones gigantes que en un día se podía duplicar o triplicar, o al revés, un montón de tiempo con el tipo de cambio aparentemente estable que hacía pensar a la gente que se habían rescatado equilibrios. Pero no era verdad que se habían rescatado equilibrios. La verdad era que en ese momento particular no había bolívares o no había demanda de divisas y por lo tanto el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable. Ahora, ¿qué pasó después? Nada, que reventó cuando el mercado realmente intentó buscar sus equilibrios. Con el mercado buscando sus equilibrios, el proceso básicamente
plum, buscaba de alguna manera grandes devaluaciones que rescataran la pérdida de valor real del bolívar en ese mercado. Bueno, yo diría básicamente que nuestro proceso en el tiempo lo que generó es que el gobierno perdiera toda capacidad de operar con moneda extranjera. ¿Por qué? Primero, porque sus operaciones absolutamente negativas en el mercado cambiario, que generó que se pulverizaran las reservas internacionales del país, que el país se quedara prácticamente en la bancarrota, sin dólares prácticamente importantes, relevantes, líquidos para poder operar. O sea, su situación dramática. Pero a eso se le mezcla que las sanciones internacionales impiden que el gobierno pueda colocar su petróleo en la parte más importante o en su cliente más importante, que eran los Estados Unidos. Al gobierno estar sancionado y no poder colocar sus productos en los Estados Unidos, en este caso el petróleo en los Estados Unidos, no puede generar flujo de caja en divisas. Y al no generar flujo de caja en divisas, el gobierno, ¿qué hizo? Perdió entonces su capacidad de entregar divisas al sector privado, pero también perdió su capacidad de controlar el mercado. ¿Y por qué no puede controlar el mercado? Porque cómo chantajea, cómo presiona, cómo obliga al sector privado a vender sus dólares a un precio si al final de cuentas ese sector no está recibiendo nada del gobierno. Las divisas con las que puede importar el sector privado son las divisas que tiene en su bolsillo. Y solo las va a traer importando mercancías si, solo si, el gobierno le permite vender esas mercancías a un precio suficiente para rescatar de nuevo sus costos de reposición. O sea, para poder comprar otra vez los mismos dólares que gastó más la ganancia. Porque si él no puede comprar con los nuevos bolívares que vendió en el mercado los mismos dólares más la ganancia, no hay entonces ningún estímulo para operar y nadie en su sano juicio en el sector privado importaría esas mercancías. Y si no importa las mercancías, entonces el mercado se quedaría absolutamente desabastecido, con lo cual el gobierno tendría mayores problemas operativos para incluso para poder garantizar la estabilidad social en el país. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el gobierno perdió su capacidad de control y ahora resulta que libera el tipo de cambio de facto. No cambia el decreto por decreto, no hay una apertura, aunque sí hay algunos cambios legales. Por ejemplo, en el convenio cambiario número 1 se permiten las operaciones cambiarias entre privados. Pero más allá de esos marcos jurídicos generales, la verdad es que el gobierno de facto está permitiendo que todo el mundo compre, venda, opere en moneda extranjera. Y al permitirlo, lo que está haciendo es que una apertura de cambio de facto. Pero no solamente una apertura de cambio de facto, sino que como permitió la apertura del mercado cambiario y muchos de los productos, materias primas, servicios, tienen una alta dependencia al dólar o a la moneda extranjera, es decir, a las divisas, entonces el gobierno también perdió su capacidad de controlar los precios. Porque si no controla, si él intenta mantener su estructura de control de precios, ¿qué ocurre? De nuevo, que el sector privado, que es el único que puede producir e importar, ¿por qué? Bueno, porque las empresas del Estado están sancionadas a nivel internacional. No pueden comprar ni un repuesto, no pueden comprar materias primas, no pueden hacer transferencias, no pueden recibir transferencias. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado se ve cercado, obligado a operar a través de las empresas privadas que no tienen esas sanciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no les permite vender al precio de reposición, las empresas en el mercado privado simplemente no operan. Entonces, mira tú, que después de tantos años pidiéndolo, el mercado obligó al gobierno venezolano a liberar el cambio y liberar los precios. Si bien es cierto, todavía el gobierno tira algunos pininos tratando de amenazar, controlar algunos sectores particulares de la economía,
la verdad es que si usted va al anaquel de cualquier supermercado o de cualquier tienda, usted lo que va a conseguir es los precios libres que permitan rescatar los costos de reposición de las mercancías. Lo cual, por cierto, explica que hoy, a pesar de la magnitud brutal de la crisis que hay en Venezuela, usted puede conseguir prácticamente cualquier producto en el abasto y en el supermercado y en los bodegones a lo largo de todo el país. Entonces, fíjense ustedes la paradoja. La crisis se amplifica, pero el abastecimiento mejora, solo que es abastecimiento mucho más caro, que el gobierno se ve obligado a permitir vender a precio de reposición y a comprar y vender en moneda extranjera. Es decir, el gobierno sí hizo cambios importantes en la política económica, que probablemente si lo hubiera hecho hace 3 años o 2 años, hubiera estado, su impacto hubiera sido infinitamente más positivo sobre la reestabilización de la economía. Pero hoy esa estrategia logra sí que haya una pequeña burbuja del país que pueda comprar y vender, logra que hayan productos en un bodegón, logra que se puedan importar mercancías y que tú vayas al supermercado de cadena y puedas comprar los productos nacionales o importados a un precio muy elevado, pero que exista el abastecimiento. Eso lo lograste, pero lo que no lograste es rescatar los equilibrios económicos del país. Y no lo lograste, ¿por qué? Porque no hay confianza. Es decir, tú abriste, sí, pero el mercado no confía en el gobierno. El mercado no confía en las autoridades monetarias. El mercado no confía en la capacidad de rescatar los equilibrios. Entonces, ¿qué hace? Opera en sus pedacitos, en las burbujas, pero en el resto no opera. Y además, el consumidor no tiene la capacidad de compra relevante para garantizar la producción completa, el uso de la capacidad productiva de las empresas locales. Súmale a eso que las importaciones estaban siendo hiperbaratas porque el único bien relativamente barato de esa economía era el dólar. ¿Por qué el dólar? Ah, bueno, porque si bien es cierto, el gobierno había abierto el mercado cambiario, por otro lado, había restringido la liquidez monetaria en bolívares, había sacado los bolívares del sistema. Y al sacar los bolívares del sistema, ¿cómo lo hizo? Con un encaje legal del 100%, que impedía a los bancos prestar dinero o simplemente los restringía a unos créditos muy pequeños. Entonces, con el banco teniendo muy poco dinero, ¿qué ocurrió? Ocurrió que la gente no podía demandar divisas porque no tenía bolívares en el bolsillo. Entonces, el dólar era barato, sigue siendo, parece loco, pero sigue siendo incluso a 21.000 bolívares, el dólar sigue siendo barato. ¿Por qué sigue siendo barato? Sigue siendo barato, primero, porque si tú calculas el valor de paridad del poder de compra, es decir, el dólar, que equilibra el precio de una cesta de bienes y servicios en Venezuela con una cesta de bienes y servicios en Colombia o en Panamá o en los Estados Unidos, el tipo de cambio que tú requerirías para que esa cesta de bienes fueran equivalentes está muy por encima de los 45.000 bolívares por dólar. Entonces, a 21 sigue siendo incluso menos que la mitad de su valor real. A ti te parece mucho porque viene de 12, de 10, de 8, de 14. Entonces, te parece una barbaridad porque se duplicó. Y yo entiendo tu impacto, tu angustia, el impacto sobre tus costos, el impacto sobre la inflación. Pero cuando tú lo comparas contra su valor real, entiendes que todavía ese dólar es barato. ¿Y qué te demuestra que lo que estoy diciendo es cierto? Una razón fundamental. ¿Qué haría el mercado si hoy le entregamos bolívares? Más bolívares. ¿Qué compraría? ¿Qué crees tú que compraría el mercado si el gobierno inyecta más bolívares? Compraría dólares. Sin duda, compraría más dólares. Con lo cual se seguiría devaluando el tipo de cambio. ¿Por qué se devaluó esta semana tanto el dólar? El dólar se devalúa tanto fundamentalmente porque el gobierno tuvo que pagar entre PDVSA y algunas otras empresas del Estado, tuvo que pagar proveedores para poder operar.
llega un momento en que PDVSA había restringido tanto sus pagos en bolívares que no había forma que él no se fuera a pagar algo en bolívares a sus proveedores locales. En el pasado, probablemente PDVSA hubiera decidido pagar en dólares para evitar el incremento de liquidez. Y si hubiera pagado en dólares, también hubiera podido evitar la devaluación reciente del tipo de cambio, o al menos alargar ese proceso. Pero ¿qué pasa? Que tampoco puede pagar en dólares porque PDVSA es un afectado de las sanciones. PDVSA hoy tiene mucho menos dólares, no tiene posibilidad de recibir dólares de los Estados Unidos, pero además tampoco de muchos de sus clientes en Europa que, aterrorizados por las sanciones secundarias que acaba de decretar hace semanas el gobierno del presidente Trump, simplemente han parado su compra de divisas y no le están despachando dólares a PDVSA, no le están transfiriendo dólares a PDVSA por miedo a ser sancionados. Entonces, ¿qué moneda tiene PDVSA para poder pagar sus proveedores, sus trabajadores, para poder seguir operando? Incluso para operar y poder pagarle básicamente a quien sí le esté comprando en China, en Rusia, en India, que por cierto tendrán que ser probablemente empresas estatales porque las empresas privadas tendrán temor y miedo a ser sancionadas. Bueno, le están pagando en monedas como rublos, o sea, en monedas digamos, que son muy complicadas para recibir por parte de la empresa privada, de los proveedores petroleros, de los trabajadores en sus empleos convencionales. Entonces, ¿qué puede pagar el gobierno venezolano? Bolívares. Y al pagar bolívares, inyecta bolívares en el torrente, y esa inyección de bolívares en el torrente está, ¿qué? Haciendo que los venezolanos tengan más bolívares, se voltean, que quieren comprar dólares, y al tener bolívares y comprar dólares, disparan el precio. Si hoy a 21.500 bolívares por dólar, todavía el mercado sigue comprando todo lo que pueda, ¿qué te está diciendo? ¿Que le parece barato? Que él cree que vale la pena comprar a 21. ¿Cuándo el dólar será caro? Cuando se pare la demanda. Cuando la gente diga, no vale la pena comprar este precio, déjame quedarme con los bolívares, prefiero bolívares que dólares a ese precio. ¿Está pasando hoy? No. Si te entrego bolívares, ¿qué quieres? Tú, ¿qué quieres? Dólares, euros, pesos. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que te parece barato? Claro, es caro para el que tiene que pagar el costo inflacionario de esa devaluación. Pero el valor de esa moneda sigue siendo un valor intrínseco barato, y eso lo que nos indica es que mientras el gobierno venezolano tenga que seguir inyectando bolívares al sistema para pagar sus compromisos, es muy probable que seguiremos teniendo presión de devaluación. Sin embargo, muy interesante, muy importante decir que es probable que la próxima semana esta tendencia brutal alcista, el gobierno intente pararla. ¿Con qué? Ya reduciendo sus pagos en bolívares. Ya hizo la gran cantidad de pagos y ya los aspiró con los dólares que esa gente compró. Es decir, lo inyectó pagando y lo recoge el mercado, los pulveriza comprando dólares. Esos bolívares vuelven a entrar probablemente al sistema estatal, y entonces ahora es probable que el gobierno intente reestabilizar el tipo de cambio, no pagando mucho en las próximas semanas, para tratar de rescatar algunos equilibrios. ¿Es eso estable en el largo plazo? No, eso lo puede hacer en el corto plazo, durante unas semanas, pero el gobierno va a volver a enfrentar, por ejemplo, el problema del pago de prestaciones sociales y utilidades a final de este año. Y cuando el gobierno tenga que pagar las utilidades, los bonos para los ancianos, etcétera, vuelve a disparar bolívares. Y en ese momento va a volver a disparar la demanda de divisas y otra vez veremos devaluación. ¿Cuándo se resuelve esto? Cuando rescate confianza. Cuando el mercado crea que hay un equilibrio entre demanda y oferta de dinero, que tú estás estimulando la capacidad productiva, que el mercado internacional está abierto. Si no hay un rescate de la apertura económica internacional, las posibilidades o probabilidad de que el mercado
rescate equilibrios es, en mi opinión, muy, pero muy baja. Bien, veamos algunas preguntas alrededor de esto o cualquier tema. Alejandro ZCR por Twitter. No es la primera vez que el bolívar se devalúa en revolución. ¿Cuál es el asombro? No, ninguna, Alejandra, no hay absolutamente ningún asombro y tampoco me asombrará cuando el gobierno regrese, rescate otra vez, reduzca liquidez la semana que viene o las próximas semanas, separe la demanda porque no hay bolívares, te siga pareciendo barato el dólar pero no lo puedas comprar, parezca que lo rescató el equilibrio y luego en cualquier disparo de bolívares, porque tiene que pagar bolívares, entonces vuelve otra vez a devaluarse. No hay ninguna sorpresa. La sorpresa es que se sorprendan, o la sorpresa es que piensen que el gobierno, sin rescatar la confianza, sin cambiar el modelo económico y probablemente también sin cambiar el sistema político venezolano, pueda rescatar los equilibrios. Eso sí sería, Alejandra, una sorpresa. Alejandro Nada por Twitter. Es difícil o imposible frenar la inflación imprimiendo más y más dinero y pareciera la única opción que saben hacer. Absolutamente, Alejandro, no hay absolutamente ninguna forma de frenar inflación si tú, por otro lado, tienes que producir dinero que no está respaldado en la actividad económica financiera de ese país. Y lamentablemente, la actividad económica del país está en el piso, lo que indicaría que en realidad Venezuela tendría que reconocer su pulverización de ingresos, tendría que reconocer que el pueblo es mucho más pobre, que las empresas ya no pueden vender, de cada 100 unidades que vendían, ahora a lo mejor van a vender 20 o 25. Y eso, hasta que no lo reconozcas e intentes mantener artificialmente ese proceso imprimiendo dinero, lo que vas a tener como contraposición es un incremento brutal de precios y el mantenimiento de una estrategia inflacionaria. Sin embargo, sí vale la pena decir que la estrategia de encaje legal y recorte de liquidez que el gobierno venezolano ha utilizado recientemente sí le ha servido para desacelerar la inflación. La inflación no se ha resuelto, sigue siendo una inflación brutal, pero ha sido desacelerada dramáticamente. No es lo mismo la inflación desde enero de este año que la inflación que tuvimos a lo largo de los últimos 2 años. Para nada. ¿Y cómo? ¿Por qué? Bueno, primero, porque en efecto el gobierno sacó liquidez del mercado, contrajo la demanda y la contracción de demanda reduce las presiones de precios. Pero por otro lado, también reduce la compra de divisas y por lo tanto también estabilizó o logró que el tipo de cambio no se desplazara al ritmo de la inflación interna, con lo cual entonces ha habido una mayor presión inflacionaria en Venezuela a pesar de que no se ha resuelto el problema de inflación. Nacho en Instagram, me dijo enchufado, vendido. Oye Nacho, qué bueno, debe ser opositor, supongo, porque usas la palabra enchufado. Entonces, yo te invito, Nacho, como tengo tu Instagram, a que vayamos mañana, yo puedo llamar, por ejemplo, un tribunal, Nacho, que te llame, te convoque y te pida que por favor demuestres lo que estás diciendo, porque si estamos hablando de rescatar un país decente y criticamos al gobierno venezolano porque dice cosas que son falsas, engaña, inventa, destruye sin pruebas, a mí me gustaría que tú que estás diciendo eso, básicamente vengas al tribunal mañana, por favor, tienes mi número, por favor, envíame tu teléfono y te llamo así, chévere, te llama mi abogado. Y entonces vamos al tribunal y tú me denuncias por enchufado vendido, muestras las pruebas, claro. Nacho, tú debes tener un montón de pruebas de todas las empresas del Estado donde yo he trabajado para ser enchufado. De todos los recursos públicos, que por cierto, Estados Unidos no ha conseguido porque tengo visa, no estoy en ninguna lista de enchufar, todo lo contrario, asisto permanentemente a las universidades americanas, a los think tanks americanos, soy amigo íntimo de la mayoría de los analistas, profesores, abogados, tomadores de decisión en el propio
lugar donde se revisan a todos esos enchufados y se está tratando básicamente de perseguirlos, sancionarlos para buscar presiones que conduzcan a una negociación política. Pero ellos no lo han conseguido. Pero tú sí, Nacho, fíjate, tú sí, tú tienes todas las pruebas. O simplemente eres un hablador de paja. Mentiroso, tramposo y exactamente igual a lo que Venezuela necesita acabar para rescatar la democracia. No eres más que un pajudo que está diciendo tonterías por Twitter en vez de estar trabajando en lo que debería estar trabajando. Pero además, diciéndosele a alguien que critica abiertamente y públicamente al gobierno, que se supone, Nacho, tú quieres cambiar. Pero no, resulta que tu contribución es ser un vulgar hater en Twitter y en Internet. Coño, pana, no te da como pena, porque a mí me da pena ajena contigo, porque me pareces absolutamente deplorable, pero además das, pero mucha vergüenza, porque eso es exactamente lo que la Venezuela decente y democrática quiere acabar. Gente como tú, aunque muchos estén del otro lado, hay muchos como tú también en este lado, y por eso también tendrá que arrancar la Venezuela decente, distinta, de cambio y democrática. Servicios Conclaves GK por Instagram. Escucho decir que ha pasado el chofer de autobús que aumentó el pasaje, qué abuso lo de los supermercados que ahora venden huevo el doble, qué locura que la página de X muestre el valor del dólar. ¿Es posible que un pueblo sea responsable de destruir su sistema económico, el sistema económico de un país? A ver, es absolutamente claro que una parte importante de la población no puede básicamente entender los fenómenos económicos con detalle. Y yo entiendo que una persona que no tiene formación económica, digamos, estructurada, se puede confundir y pensar, por ejemplo, que un incremento de precio es culpa del abastero, el tipo del supermercado, o que el plomero que le cobró 100.000 bolívares la semana pasada, esta semana le quiere cobrar 200.000 y dice, no, ese plomero es un ladrón. ¿No entiende? Por ejemplo, que en realidad el plomero tiene costos básicos que están creciendo semanalmente. Ese plomero cuando fue a tu casa, incluso siendo un plomero pequeño, personal, un prestador de servicio individual, resulta que ese plomero, cuando va a comprar una herramienta de la que está usando en tu casa, la tiene que pagar en dólares. Y el dólar, la semana pasada estaba en, qué sé yo, 14, 12, 16, y hoy está en 22. ¿Qué hace él? Te sigue cobrando lo mismo esta semana. Si te cobra lo mismo en bolívares, ¿cómo repone su repuesto? ¿Cómo repone su equipo, su herramienta? ¿Cómo repone el tubo que tienes que poner en tu fregadero? O sea, no lo puede comprar. Entonces, ¿qué pretendes? Que vaya, que te cobre lo mismo y cuando él vaya a volver a comprar otro tubo, ya no lo pueda comprar y ha perdido dinero. Entonces, en vez de ganar dinero para poder hacer su sueldo con lo que él vive, él tiene que trabajar para ti y perder dinero. Eso es lo mismo con un supermercado, lo mismo con un productor. O sea, los productores obviamente que van a incrementar también sus precios porque ellos están teniendo impactos brutales en sus costos. Y no son solamente los costos en dólares. Es decir, porque el dólar subió, pero no, ¿y qué pasa cuando el dólar no sube? Que siguen subiendo también los costos en bolívares. Lo analizamos aquí también en nuestro programa. Lo analizamos cuando hace unas semanas, o mejor dicho, unos meses, no había incremento en el dólar y los precios seguían subiendo. ¿Pero por qué seguían subiendo? Seguían subiendo porque habían dos problemas claves y que siguen habiendo. El primero es que tú seguiste incrementando tus costos laborales para que la población pudiera comprar productos que habían subido de precio, con lo cual la presión era una espiral y estaba subiendo mucho más que la devaluación en el tipo de cambio. Pero hay un segundo elemento, el mercado. Se hizo chiquitico, Servicios Contables GK. Se hizo chiquitico y al hacer la demanda chiquitica, tú tienes un montón de costos. Yo entiendo que tu pregunta va por ahí, o sea, que tú estás respaldando lo que estoy diciendo. Básicamente, la demanda se hizo chiquitica, pero tu empresa sigue ahí, o sea, está ahí con costos fijos, con depreciación, etcétera. Y ahí, con costos fijos de depreciación, tú tienes que cargar esos costos a los pocos productos que estás vendiendo. Entonces, ¿qué pasa con los precios? Que se disparan.
Es decir, la propia contracción de demanda también aumenta el precio de la mercancía. Y entonces eso ha generado toda una distorsión que hace que no sea un problema ni de las empresas, ni del empresario, ni del prestador de servicios, sino de una distorsión que solo se resuelve cuando se rescaten los equilibrios en Venezuela. Acudir en Periscope, ¿cómo trabajar por 0.8 céntimos de dólar al mes? Bueno, obviamente es una vergüenza el valor del salario mínimo en Venezuela o de los costos por hora permitidos. Sin embargo, si tengo que decirte Alcudiaramp, si te tengo que decir que la mayoría de la población no vive con el salario mínimo. El gobierno lo que ha hecho es incrementar de manera significativa sus políticas de distribución de dinero en CLAPS y en bonos, y tiene una penetración muy importante. En el mes de julio superior al 70% de familias a las que le entrega un CLAP. ¿Para qué le entrega un CLAP? Bueno, primero, porque sabe que el salario mínimo no alcanza. Pero segundo, porque entregándole el CLAP, que representa un subsidio equivalente a 4 salarios mínimos, o sea que tendría que multiplicar eso por 4, tampoco es que sea mucho, pero es mucho más en términos de su capacidad de comprar o de consumir. Y esa capacidad de consumo compensada por las transferencias y subsidios del Estado le permite que malviva, pero además le hace un mecanismo de control social. Muchos de ellos tienen miedo, pánico, temor de protestar fundamentalmente. ¿Por qué? Bueno, tienen temor a protestar porque ellos básicamente si protestan podrían perder lo que el gobierno les está asignando o dando a través de CLAPS o bonos, y ellos tienen un altísimo nivel de dependencia a ese proceso. Y Robert 99, la demanda de bienes y servicios tendrá un descalabro en estos próximos días. ¿No sería eso suficiente para frenar la subida del dólar? Bueno, va a tener en efecto un descalabro, va a haber una caída significativa de la demanda y puede reducir las presiones de precios. En tu análisis, Robert, tiene sentido en términos de la inflación, en términos de los precios, pero no en términos del tipo de cambio, porque una parte importante de la demanda de divisas que está generando devaluación tiene que ver con protección patrimonial, no con importaciones para actividad económica. Es decir, mucha gente que tiene bolívares lo está cambiando a cualquier precio para proteger de su patrimonio. Es irrelevante que no esté consumiendo, todo lo contrario. Más bien se está reduciendo el consumo porque la gente lo que quiere son dólares en vez de bienes. O sea, quiere dólar, que es lo más barato. Por lo tanto, si los productos están caros, más bien tú podrías estimular la demanda de divisas y aumentar aún más la devaluación. Si no aumenta la devaluación, es fundamentalmente porque no hay bolívares para hacerlos. Voy a terminar con una pregunta aquí en mi propio Instagram, magistral. Nuestro pueblo tiene que entender cómo funciona el mercado. Vale, gracias, creo que es absolutamente cierto. Y finalmente por aquí, Luis Vicente, hace unas semanas atrás, tú hablabas de la situación entre un sector y otro, era tensa, y por otro lado podíamos tener la Cruz Roja lanzando la comida. Sí, decía que básicamente si no se lograban acuerdos de negociación política para rescatar los equilibrios económicos, políticos y sociales del país, en realidad, al final de cuentas, tú vas a ir destruyendo la capacidad productiva del país. Y hoy lo sostengo. Es decir, el problema central de no resolver el problema político venezolano y de no lograr básicamente alguno de estos sistemas básicamente de cambio político en Venezuela es que mientras más tiempo duremos, más destrucción de valor habrá en Venezuela. Finalmente, no, por cierto, no había leído esto, pero quiero terminar con esta pregunta en Instagram. Yaroni Morales en Instagram. ¿Qué significa la designación que hizo hoy Guaidó? En efecto, fíjense, hoy pasaron dos cosas importantes en el plano político. Estados Unidos nombra una oficina de atención a Venezuela, dirigida por el
el señor Story, Jimmy Story, que era el agregado venezolano, el que había sustituido al embajador de los Estados Unidos en Venezuela cuando retiró su embajada. Hoy el señor Story está en Bogotá, ha funcionado hasta ahora de facto como el representante de los Estados Unidos frente a Venezuela, pero ahora lo oficializan en una oficina formal que le da una legalidad a esa oficina y a su relación con el presidente que Estados Unidos reconoce, que es el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, Juan Guaidó, reconocido como presidente de la República por los Estados Unidos, se relaciona ahora con esa oficina formal de los Estados Unidos y eso le da una legalidad a las operaciones que Estados Unidos realice o haga a nivel internacional con ese gobierno. Pero además, Guaidó responde también con un nombramiento de una especie de gabinete paralelo, o sea, de gabinete, por supuesto la oposición y Guaidó dirá que es el gabinete legítimo y válido, pero es un gabinete paralelo al gabinete que ejecuta el poder en Venezuela. O sea, tú puedes decir lo que quieras en términos del calificativo para el gobierno de Maduro, pero es el gobierno de ejecución, es el gobierno que tiene el control territorial del país. Luego tú le puedes poner el adjetivo que tú quieras, pero quien gobierna ejecutivamente en Venezuela es Maduro. Bueno, se nombra un gobierno paralelo desde el exterior con un miembro solo que está en Venezuela, pero que está asilado, que es el caso de Leopoldo López, como una especie de jefe de gobierno. Es decir, tenemos un canciller, que es Julio Borges, tenemos un jefe de gobierno, que es Leopoldo López, pero todos ellos no pueden operar en territorio nacional, si no están aquí, ni siquiera físicamente, solo Leopoldo, pero asilado en la embajada española. Es decir, eso tiene una simbología política, lo ayuda en la lucha política, organiza las acciones de ese gobierno con los activos de Venezuela en el exterior que han sido reconocidos como propietarios de ese gobierno dirigido por Guaidó. Y eso pues también los podría llevar, diría, a ejecutar algunas acciones un poco más estructuradas, incluso hasta presentar un presupuesto nacional aprobado por esa misma Asamblea Nacional que también es opositora y de alguna manera darle una validez a sus acciones internacionales. Pero eso no significa que ese gobierno paralelo tenga realmente acción ejecutable en Venezuela, porque en Venezuela todavía el gobierno que ejecuta es el gobierno de Maduro. Pero bueno, sigue siendo un conflicto de poderes y están básicamente avanzando en el plano simbólico de la política. Bien, señores, llegamos hasta aquí en nuestra sección de hoy. Muchísimas gracias por su participación y por su tiempo. Dejo abierta básicamente la invitación entonces para Nacho. Espero @Nacho que te comuniques conmigo. Todos mis datos están aquí para que vayamos juntos al tribunal, al juez que tú quieras incluso. Podemos ir, tú llevas tu abogado, yo llevo el mío. Pero eso sí, trae las pruebas, porque si no, de nuevo, públicamente tú te apareces aquí mismo y dices, hey, yo soy un hablador de paja pendejo. Aquí mismo lo dice abiertamente, reconociendo lo que realmente eres. Porque como yo sí tengo las pruebas, sé perfectamente qué es eso, lo que tú eres. A ver, vamos a actualizar la encuesta. ¿Usted cree que el gobierno revolucionario puede frenar la devaluación del bolívar que se ha desatado en los últimos días? A ver, mi respuesta, perdón que la... Sí, 5%, no 95%, con 1.122 votos en este momento. Señores, nos vemos la próxima semana.